Mi especialidad es derechos reales. El grupo ha propuesto diversas modificaciones en el libro de reales. Yo tengo una opinión y voy a partir de esta premisa para luego aterrizar básicamente en dos conceptos o en tres conceptos, no más. Por lo menos en el libro de reales, no, con honestidad no he tenido el tiempo todavía de revisar todo el anteproyecto, pero por lo menos en el libro de reales debo confesar que en mi opinión lo propuesto es suficiente. Porque muchas veces cuando se habla de reforma, a veces se quiere tomar la bandera de modifico todo, cambio por cambiar. No, yo no he tenido esa sensación ni percepción al momento de revisar el anteproyecto, así es que saludo lo que ha propuesto la comisión, me parece, y creo que es el término más adecuado, suficiente, necesario y con mucho aporte. Por lo menos esa es mi conclusión en cuanto al libro de reales. Y voy a comentarles un par de ejemplos, ¿no? Suficiente, necesario y mucho aporte. Artículo 923 del Código Civil. El artículo 923 refiere la definición de propiedad. El artículo vigente dice, casi de memoria, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. La modificación que se propone, que propone el anteproyecto, es una modificación necesaria, válida, práctica. Primero, define la propiedad como un derecho. La propiedad es el derecho. Reemplaza el término interés social por bien común, en concordancia con la Constitución, y el cambio fundamental que hace es, en un segundo párrafo, establecer que ya la reivindicación no es una facultad, como lo enuncia nuestro código actual, ¿no? Cuando dice la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar. No, la reivindicación no es una facultad, técnicamente mal ubicada en este artículo. El anteproyecto lo corrige, me parece muy bien, y establece que son solo facultades del derecho de propiedad, usar, disfrutar y disponer, deja a la reivindicación como el mecanismo de protección de la propiedad y enuncia, por ende, esta propuesta de modificación, que la propiedad se protege mediante la acción reivindicatoria, la declarativa y cualquier otro mecanismo reconocido en la ley. Importante, podríamos pasar de aprobarse esta reforma puntual de un artículo donde se enuncia una definición un tanto vaga referida a poder y se hace referencia a 4 atributos o facultades de la propiedad cuando, como ahora lo propone el anteproyecto, la propiedad es un derecho dotado, premunido de 3 facultades y que, además, segundo numeral, se protege a través de la acción reivindicatoria o la acción declarativa, le hace la de mejor derecho o cualquier otro mecanismo reconocido por la ley. Hasta aquí usted podría decir, bueno, Julio, todo el mundo sabía que en lugar de interés social hay bien común, los que estudiamos derecho ya somos abogados, distinguimos entre poder y derecho, y que la reivindicación se encuentre o no colocada como una facultad no mella
la posibilidad de hacer uso de la misma. Es cierto, pero es importante también tener las cosas claras, es importante también que los conceptos, si se recogen en el código, sean recogidos de la manera más clara. Y creo que la propuesta de modificación no solo tenía por interés hacer estos cambios que acabo de referir y que tal vez podrían ser denostados. No, yo creo que esa propuesta de modificación tenía un objetivo mayor. Y el objetivo mayor está en la propuesta de modificación del artículo 927. ¿Cuál es el artículo 927? El artículo 927 del actual Código Civil dice lo siguiente: la acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. A ver, dos ideas tiene este artículo hoy vigente. El primero, anunciar y enunciar que la reivindicación, aquella que protege la propiedad y que con la modificación del anteproyecto no cabe duda, no se trata de una facultad, se trata del mecanismo de protección de la propiedad, es imprescriptible. Ok, quiere decir que el titular del derecho de propiedad puede hacer valer este derecho vía acción reivindicatoria sin límite de tiempo, en cualquier momento. Importante, ¿no? Entonces, la modificación del 923, incluso de cara al texto actual del 927, que, repito, enuncia la acción reivindicatoria es imprescriptible. Acto seguido, la norma pasa a establecer, la norma vigente, que esta acción reivindicatoria no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Yo creo que aquí, en este artículo, hay gran parte de la esencia del por qué algunos consideramos y optamos por esta posición de que la prescripción adquisitiva de dominio en nuestro ordenamiento y la sentencia que se emite en dicho proceso es declarativa. La esencia de esa idea está también en este artículo hoy vigente. Porque si bien se establece que la reivindicación, el mayor mecanismo de protección de la propiedad, es imprescriptible, de otro lado se dice inmediatamente que la reivindicación no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Un enunciado potente y un enunciado que coloca en la palestra a aquel que adquiere por prescripción, dándole a esta institución un valor y una fuerza preponderante en nuestro ordenamiento. Eso dice el texto actual. Con honestidad, para entenderse el texto actual, la modificación que propone el anteproyecto con el nuevo 923 al que me he referido es bastante, es un gran aporte. Pero, no obstante, se quiso dar un paso más allá y me parece súper positivo ese paso que se quiso dar, que se da en el anteproyecto. Voy a leer la nueva propuesta, la propuesta del 927, e inmediatamente estoy seguro que la va a distinguir de la actual norma. El 927 del anteproyecto dice: la acción reivindicatoria y cualquier otro medio de tutela de la propiedad, ya no solo la acción reivindicatoria, cualquier otro medio de tutela de la propiedad, son imprescriptibles. Con esto, en mi opinión, se pretende zanjar algunas controversias. ¿El desalojo es imprescriptible o está sujeto al plazo de prescripción extintiva de 10 años a que se refiere el Código Civil? En mi opinión, con este texto, cuando el desalojo sea invocado por el propietario, puede subsumirse entonces el desalojo como una acción también imprescriptible. El otorgamiento de escritura pública de una compra-venta que transfiere propiedad, también, en mi opinión, podría subsumirse en este supuesto bajo el acápite de imprescriptible. Es un mecanismo de tutela de la propiedad. Hay un gran avance, buscando zanjar controversias del ordenamiento, controversias que hoy se presentan en judicatura o en doctrina, en mi opinión, ¿correcto?
Repito, el texto propone entonces que la acción reivindicatoria y cualquier otro medio de tutela de la propiedad resulten imprescriptibles. La primera idea, por ende, se mantiene, pero a la vez se refuerza para no dejar espacio alguno respecto de que cualquier acción o mecanismo de tutela declarativo, restitutivo, pueda ser imprescriptible cuando de proteger la propiedad se trate. Creo que allí radica la esencia de esta propuesta, que repito, me parece saludable. Zanjaría muchas controversias. La primera idea, por ende, se mantiene y se refuerza. La segunda idea también se mantiene y se refuerza. Paso a leer la segunda idea. Ninguna de estas acciones, ni la reivindicación, ni cualquier otro mecanismo que proteja la propiedad y que resulte imprescriptible, ninguno procede contra aquel que adquirió por prescripción. De nuevo, la idea se mantiene. La idea es la reivindicación y cualquier acción que proteja la propiedad es imprescriptible. El propietario puede ir a la judicatura y reclamar la propiedad en cualquier momento. No se le puede oponer la prescripción extintiva, pero por si acaso no procede contra aquel que adquirió por prescripción. Mantiene la preponderancia de la institución, de este mecanismo de adquirir la propiedad originario, pero precisa, y esta precisión me parece también muy importante y saludable, ninguna de estas acciones procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción, la cual se puede oponer en vía de acción o en vía de excepción. Con esto, el anteproyecto refuerza una idea que en mi opinión siempre estuvo clara, por lo menos en la mía, pero que también generaba controversia. ¿Qué pasaba cuando se demandaba reivindicación y el demandado, sin contar con sentencia que lo declare propietario por prescripción, se oponía, contestaba, afirmando haber adquirido por prescripción? Lo que hoy ocurre, por ejemplo, con los supuestos del cuarto pleno casatorio. Uno de los supuestos del cuarto pleno casatorio para temas de desalojo regula este tema. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de desalojo se postula reivindicación? En mi opinión, la lógica del pleno debe llevarse a este supuesto. Y creo que se refuerza esta idea con esta propuesta de modificación, porque postulada la reivindicación que es imprescriptible, bueno, esta no procede contra aquel que ha adquirido por prescripción, y aunque no tenga sentencia, puede oponerlo en ese proceso, en vía de excepción, o en vía de acción, léase, en un proceso paralelo, en otro proceso, en la vía procedimental abreviada, en otro proceso, puede proponerlo en vía de acción. Quiere decir que esta modificación, y es mi opinión, cada uno puede tener la suya, lo que busca es realzar la importancia que tiene la prescripción adquisitiva de dominio frente a aquel que reivindica, porque justamente esa es la lógica de la norma, que la reivindicación será imprescriptible, el propietario podrá acudir a ella en cualquier momento, pero no procederá contra aquel que adquirió por prescripción, y aquel que adquirió por prescripción podrá hacer valer este derecho en ese proceso en vía de excepción, diciendo adquirí por prescripción aunque no tengo sentencia, bajo la lógica del cuarto pleno casatorio incluso, o en vía de acción, abriendo un nuevo frente para decir, oye, sin perjuicio de que aquí hay una reivindicación, la postulas porque no hay plazo para, no puedes hacerlo en cualquier momento. Yo, en vía de acción, puedo accionar prescripción y decirte que tu reivindicación no procede contra mí, al amparo del artículo 927. Son varias las propuestas de modificación del anteproyecto en el libro de Reales. Me he querido concentrar en estas dos, porque
subsumen un concepto importante. Primero, se refieren al más importante de los derechos reales, el único derecho real con reconocimiento constitucional, la propiedad. Segundo, porque se refuerza una idea que creo que nuestro ordenamiento mantiene en esencia y que genera, lamentablemente, mucha controversia y discusión en doctrina o en judicatura, y digo lamentablemente porque no nos ponemos de acuerdo sobre qué posición adoptar. Eso es lo lamentable, no asumir una posición. Lo lamentable es no tener claro el derrotero, no tener predictibilidad. Creo que justamente creo que la propuesta de modificación va en ese sentido, buscando, tras recoger el conjunto de controversias que se ha dado en doctrina y en judicatura, una posición. En mi opinión, me corregirá Héctor, que estuvo como encargado también del grupo, en el grupo revisor, en mi opinión, lo que se terminó buscando, y creo que se encontró, fue la propiedad tiene estos tres atributos. La reivindicación es un mecanismo para protegerla como otros. Esa reivindicación sigue siendo imprescriptible. La puede proponer el propietario en cualquier momento. Y es imprescriptible también cualquier otra acción que proteja la propiedad. Pero siempre no procederá contra aquel que adquirió por prescripción. Y por supuesto, aquel que adquirió por prescripción que no tiene sentencia. Si la tuviera, la reivindicación no tendría sentido. Y como no la tiene, puede defenderse de aquel que demanda reivindicación en el mismo proceso de reivindicación vía excepción, como lo dice la propuesta del anteproyecto, no es una excepción procesal, es una excepción personal, es un mecanismo de defensa de fondo, o, como dice el anteproyecto, proponiéndose en una vía de acción distinta, en una vía de acción paralela. Porque el reivindicante lo hace en cualquier momento, pero como no procede contra aquel que adquirió por prescripción, puede éste acceder a la vía de acción postulando una demanda de reivindicación. Les quiero finalmente leer la exposición de motivos del anteproyecto. Creo que está en línea con lo comentado, y con esto cierro porque finalmente puede usted escuchar tras la lectura cuál fue la posición del grupo de trabajo en este sentido. Se propone la imprescriptibilidad, además de la acción reivindicatoria, de cualquier otro mecanismo de tutela del derecho de propiedad. Me parece perfecto. Con esta propuesta de modificación también se pretende aclarar la relación entre la acción reivindicatoria y la prescripción adquisitiva, para evitar pronunciamientos judiciales que dispongan que quien ha adquirido un bien por prescripción, ahí está la preponderancia, no puede oponerse a la acción reivindicatoria u otra en el mismo proceso, sino que debe iniciar un proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio. También se reafirma la función de prescripción adquisitiva como medio de defensa de la propiedad. Es probablemente la prescripción adquisitiva de dominio una de las instituciones del derecho civil patrimonial en materia de adquisición más importantes de nuestro ordenamiento. ¿Qué duda cabe? La prescripción esconde, subsume, recoge la posesión. Hoy la posesión y su papel son preponderantes. Se supone que uno cierra ahí, pero ya me quedé. Ese es el comentario que quería darles sobre lo positivo en general, repito, del libro de Reales y muy puntualmente del 923 y 927 en el anteproyecto de reforma del Código Civil propuesto por el grupo de trabajo este año. Gracias. Agradecemos la participación al doctor Julio Pozo. Si alguien tuviera que hacerle una pregunta, porque el doctor se está retirando por su recargada. Si hubiera alguna inquietud, si no la hay, debo suponer que fui claro, ojalá. Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctor Pozo. Con todo gusto, doctora. La doctora, no se emocione, doctora. Va a ser muy suave. Doctor Pozo, justamente usted hace alabanza a la modificatoria de la concepción de la norma de reivindicación. Y yo me preguntaba, tenemos nosotros un pleno, ¿no? El cuarto pleno sobre el desalojo por ocupación precaria, específico. ¿Habría alguna variación? ¿Habría algún impacto si se
adoptar esta modificación legislativa porque, obvio, toda norma legal tiene un objeto, ¿no es así? Es el deber ser. ¿Qué cosa queremos regular? Entonces, a las bondades que usted manifiesta de esta regulación normativa del 927 o 927 del Código Civil, ¿habría alguna implicancia con el cuarto pleno casatorio o habría que buscar nuevas respuestas jurisprudenciales que avisoraran una solución, ¿no?, entre un desalojo y alguien que pide tutela y demanda una prescripción adquisitiva y acción? Muchas gracias. Gracias, doctora. Pertinente la pregunta. Yo tengo una posición sobre el particular. Creo que bajo este texto que propone el anteproyecto no habría contradicción con el cuarto pleno. Y voy a tratar de explicar el ejemplo. El cuarto pleno regula, entre otros, este supuesto. El supuesto en el que el propietario, entre otros, este es uno, el propietario demanda y el que contesta la demanda afirma, dice haber adquirido por prescripción. No tiene sentencia, afirma. El cuarto pleno dice, en la lectura que tengo yo, y que he visto que tienen varios autores también, dice, el juez a su discreción, no dice esto textualmente, estoy interpretando lo que creo que dice, a su discreción puede y debe verificar si el demandado habría adquirido por prescripción. Hago constar que en un proceso sumario de desalojo el demandado solo tiene 5 días para postular su defensa y está obligado, de acuerdo al cuarto pleno casatorio, a que en su defensa adjuntar todos los medios probatorios posibles para convencer al juez y decirle, señor juez, lo voy a decir en cristiano, señor juez, no tengo sentencia para adquirir por prescripción, pero es probable que yo ya haya adquirido. Y eso que va a ser declarado en otro proceso, no aquí, me da título. De acuerdo al cuarto pleno casatorio, si el juez genera convicción sobre esa afirmación y los medios de prueba que se alcancen a presentar, el desalojo va a ser declarado infundado y por ende, con ello, en mi opinión, se realza la postura de la prescripción sin sentencia. ¿Qué dice la propuesta de modificación? La reivindicación y cualquier otro mecanismo. ¿Cuál es ese otro mecanismo, por ejemplo? El desalojo, como en el ejemplo. Es imprescriptible, ok, pero no procede contra aquel que adquirió por prescripción. Y el que adquiere por prescripción la puede oponer en vía de acción o en vía de excepción. En mi opinión, doctora, por tanto, se habría recogido, y voy a ser un poco osado, se habría recogido ese supuesto del cuarto pleno en esta propuesta de modificación. Ese supuesto se habría terminado subsumiendo en la propuesta de modificación. Por tanto, no habría, desde mi opinión, una contradicción, ni necesidad, ni la norma estaría, y por ende, la propuesta de norma no estaría modificando el pleno, sino subsumiendo en su contenido como uno de los varios supuestos que como norma abstracta tiene que regular. Positivo el pleno. Bueno, muy agradecido, doctor, por su respuesta a la pregunta de la doctora Emilia. Entonces, agradecemos su participación haciendo la entrega de un certificado expedido por nuestro director, el doctor José Antonio Naira Flores. Doctor, muchas gracias. A usted. Gracias. Continuando con el programa, la doctora Emilia Bustamante abordará el tema sobre unión de hecho a 4 décadas de vigencia. Doctora Emilia. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí particularmente es un gusto compartir ya en una segunda mesa de trabajo, ¿no es así? Los comentarios sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil. Hace un mes estuvimos en mi
alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, tratando justamente algunas ideas. Y en esta oportunidad, mediante la plataforma presencial y virtual de Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales EFAJA, que dirige muy entusiastamente el doctor José Antonio Neira Flores, cuya ausencia lamentamos, ¿no?, porque se debe por una licencia de capacitación, estamos ahora sentados en esta primera sesión desarrollando algunos tópicos, ¿no? Y como había puesto de título mi participación, Unión de Hecho a 4 décadas de vigencia. Bueno, efectivamente, son 4 décadas de vigencia de normatividad legal de la Unión de Hecho, pero como sabemos nosotros, la Unión de Hecho es una forma legal, ¿no?, de darle un nomen juris a una institución familiar, que es la unión convivencial de una pareja que forma un hogar bajo ciertos requisitos legales. Pero antes de los 40 años, ¿existía la unión convivencial? Por supuesto que sí, ¿no? Y el problema fue que esta unión convivencial implicaba en la práctica, con ausencia de regulación, una serie de perjuicios a alguna de las partes con mayor intensidad, ¿no? Y bueno, nuestra sociedad ha ido evolucionando, pero la unión convivencial de hace más de 4 décadas, en general se podía decir que la parte perjudicada era la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer hace más de 4 décadas no tenía esa autonomía económica de poder autosostenerse, de poderse formar, preparar en un oficio. Estábamos en una época en la cual estábamos recién consolidando derechos de la mujer, ¿no? Entonces, la sociedad realmente ha ido permitiendo que se desarrolle con plenitud los derechos de la personalidad en todas sus facetas de las mujeres. Pero hace 4 décadas, pues la situación era muy grave, ¿no? En la medida en que las uniones convivenciales, cuando terminaban, implicaban que había un hogar, habían niños y había generalmente una conviviente sola, con hijos y sin bienes, porque los bienes eran adquiridos a nombre de la pareja, el concubino, ¿no? Entonces, esta problemática social implicó que se buscara una solución jurídica a ese desmedro patrimonial en que se encontraba generalmente la concubina. Y esta figura se trató de solucionar en los tribunales peruanos con las acciones de enriquecimiento indebido, ¿no? Pero el problema siempre era la dificultad de lograr una tutela plena hacia los derechos patrimoniales conculcados a la concubina, ¿no? Porque si había un patrimonio común que se había realizado entre la pareja convivencial, ante la ruptura, porque quedaba uno de ellos solo, ya sea por mutuo acuerdo o por retiro o abandono del otro concubino, los bienes pues no los tenía ella, ¿no? En esa época también ella posiblemente no tenía una capacidad de autosostenerse. Entonces venía un perjuicio mayor. Y los niños generalmente se quedaban con la mamá siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los niños? ¿Qué pasaba con esta autosubsistencia económica? Por ello justamente surge en los anales del debate de la Constitución del año 79 una figura que, digamos, recogía la noción del derecho comparado, ¿no? ¿Cuál es? La de la unión de hecho. En hecho comparado encontramos unión convivencial, uniones estables, como denominaciones de las uniones concubinarias reguladas. Y justamente cuando hemos participado nosotros aquí colaborando con los juristas integrantes del anteproyecto de reforma del Código Civil en el libro de familia, tuvimos oportunidad de conversar y debatir qué propuestas puntuales de reforma se podían plantear. He escuchado en algunas oportunidades que han habido críticas bastante, digamos,
completas, atinadas en cuanto a que ha debido reformularse todo el libro de familia, pero las propuestas de reformas, tal como se habían planteado en esta comisión y se nos había transmitido a quienes colaboramos en el libro de familia, era proponer reformas que apuntalaran algunas instituciones del derecho de familia. Y en esa medida, ¿no?, propusimos algunas ideas en el debate de esta comisión o subcomisión del grupo de trabajo de familia. Acá está presente nuestro compañero Héctor Campos, ¿no?, que justamente dará fe, mismo notario, de lo que estoy hablando, ¿no? Y también dará fe porque, claro, desborda un poco el tema de esta mesa de la sesión número 1, pero llegamos a tocar inclusive algunos temas colaterales que hubieran en verdad implicado una reforma integral del libro de familia. Pero ello también fue en su momento materia de reflexión, porque el mandato que teníamos nosotros como colaboradores era específico y puntual, ¿no?, en esta propuesta. Seguramente, si del debate, si de esta puesta a conocimiento público a la colectividad jurídica y al público en general de lo que se propone en este anteproyecto de reformas, surgieran ideas nuevas que pudieran ser incorporadas, seguramente que habrá que discutirlas, habrá que ponerlas en una mesa y habrá que pensar también en propuestas de regulación en lo que convenga para cada libro del Código Civil. En particular, nosotros nos llamó mucho la atención en la regulación de la unión de hecho, ¿no?, que es una regulación que específicamente tiene un antecedente que es la Constitución del año 79, pero que a su vez recoge la concepción que en derecho de familia, en sistema comparado, se ha concebido como unión de hecho. ¿No es así? Como la convivencia, que es alternativa al matrimonio, por el cual dos personas mantienen propósitos comunes, viven como pareja, se les identifica como si fueran un compromiso, como si fueran esposos, y esta nota de publicidad hace que se le asimile como una base fundante de una familia, ¿no? Esta familia, según la doctrina comparada, puede tener un mínimo de 2 años a 4 años de constitución, que expresa una proyección de vida en conjunto, ¿no? Una proyección de vida que hace que la sociedad, que es testigo de esta unión convivencial, los conoce como si fueran un hogar convivencial, miembros de un hogar convivencial, una pareja. Nosotros hemos visto en los casos cotidianos de nuestra vida familiar y social, ¿no?, que aun cuando no hay un matrimonio que los vincule como una familia matrimonial, la gente coloquialmente dice la señora, el señor, el esposo, la esposa, ¿no? Coloquialmente no se distingue lo que es una partida de matrimonio civil, sino se entiende el estatus de esa vida en común que llevan. Y esta exigencia de vida en común requiere ciertos requisitos para que se constituya como unión convivencial. En primer término, bueno, pues ninguno de ellos debe tener un matrimonio vigente, porque tampoco se trata de afectar una institución matrimonial existente. No debe haber impedimento matrimonial, debe haber cohabitación en un hogar común, una comunidad del hecho, una comunidad de vida que permanezca como tal, que sea conocido y que asimismo tenga las dotes de singularidad, en el sentido de que estamos hablando de una familia que tiene una base de una pareja monogámica, que son los concubinos. Esta vida en común se debe reflejar ante los terceros, que deben ver ahí un hogar. Y este hogar, bueno, pues tiene ciertas connotaciones jurídicas, ¿no? La doctrina es unánime en reconocer que los concubinos han decidido ser concubinos por alguna razón del destino, estando cada uno apto para poder contraer matrimonio, han decidido apartarse de esta opción que podría darse de una vida en común matrimonial y han decidido vivir juntos. Han decidido compartir una vida juntos como una pareja
fundar una familia en la cual puede haber o no haber hijos, pero que se refleje que hay esta relación, ¿no?, de pareja, de estabilidad, de permanencia, de publicidad, en la cual hay una asimilación de una vida familiar. Y esta expresión de familia convivencial que nace de una pareja convivencial es la que ha merecido una tutela legal bajo las normas de la regulación de la unión concubinaria o la unión de hecho, como ocurre en el Perú. Antes de la Constitución del 79 no se había visto la necesidad palmaria de regular jurídicamente la unión de hecho. Pero como ya les adelantaba, a la ocurrencia de procesos judiciales en los cuales la concubina pedía tener el derecho al patrimonio que había logrado contribuir en esta unión convivencial, hizo que se pusiera en reflexión y en el tapete de los constituyentes una regulación legal que permitiera una protección patrimonial. Esta es la primera visión que se da para regular la unión de hecho. Una regulación del patrimonio en la cual contribuyó a adquirir, a promover, a fomentar uno de los concubinos que se ve perjudicado cuando se rompe abruptamente o se rompe por decisión unilateral la unión convivencial, ¿no? El año 79 se emite la Constitución del año 79, cuyo artículo 9, en resumidas cuentas, también es luego normado en la Constitución del año 93. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable, ¿no? Bueno, no tenemos un matrimonio, tenemos una unión convivencial con personas que forman un hogar, van a formar una familia, que es la familia monogámica, a semejanza de la familia matrimonial, y vamos a darle una protección a la comunidad de bienes que se genera. Ese es el primer propósito que se plantea en las constituciones peruanas que hemos tenido nosotros. La regulación del Código Civil vigente consolida en un solo artículo, el artículo 326, ¿no?, toda la normativa que tiene que ver sobre el enfoque patrimonial de la unión de hecho. Pero la unión de hecho, señoras, señores, amigos y amigas, no se ha quedado solamente en esta regulación constitucional de reconocimiento y luego de un desarrollo legislativo en estricto sobre los requisitos, los supuestos de acreditación, la forma en que termina la unión de hecho y las modificaciones que han habido ya hace pocos años en esta normativa, sino que también ha habido paralelamente una muestra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha reconocido, ¿no?, lo que fue punto de partida de la regulación constitucional. Por la unión de hecho se forma una familia. Y si se forma una familia en el que ha habido la conjunción de los requisitos que lo han habilitado a considerar las uniones de hecho, ante el fallecimiento de uno de los concubinos y quedar un concubino sobreviviente, surgió la controversia en el año 2006, ¿por qué negarle la pensión de viudez al concubino sobreviviente? Hasta entonces, las leyes pensionarias, la 2530 como la 1990, establecían que la pensión de viudez, como el nombre lo dice, viudez, correspondía al viudo, ¿no? Y el viudo es aquel cónyuge sobreviviente. Ante el fallecimiento de otro cónyuge, queda un cónyuge sobreviviente, que ese es el viudo. Entonces, las leyes habían previsto y habían pensado en la pareja matrimonial y un pensionista que estaba casado. ¿Y qué sucedía con el pensionista que tenía una convivencia formada? ¿Qué sucedía con ese concubino que a su muerte, bueno, pues
había dejado su pensión de orfandad para sus menores hijos, de acuerdo a ley, pero había una concubina o un concubino sobreviviente y que reclamaba su pensión de viudez. Y decía, pero si yo he formado un hogar con mi pareja, ¿por qué no tengo derecho a la pensión de viudez? Y en estos casos es de resaltar el papel importante de la defensa legal de los concubinos, que fueron persistentes y presentaron sus amparos por denegatoria de pensiones de viudez para concubinos. Fíjese qué tan importante. A veces se denosta el papel de los abogados, pero estos casos que les voy a comentar ahora, el caso Sofía Baca y el caso de Janet Rosas, son dos casos importantes en los cuales el Tribunal Constitucional le dio una lectura de mayor comprensión de la noción de familia. Ya no estamos solamente, señores, ante la familia matrimonial, en la cual los fundadores de la familia matrimonial eran los esposos casados civilmente. No, ahora se pasaba a reconocer también el derecho a la pensión de viudez del concubino sobreviviente que había conformado una unión de hecho convivencial con su fallecido concubino, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas dos sentencias. La 9708-2006 PATC, caso Sofía Baca, conocido en la literatura constitucional de la jurisprudencia peruana, que en el ámbito del decreto ley 2530 del año 2007 declaró el derecho de pensión de viudez de una concubina, ¿no? A tener la pensión de viudez porque su concubino fallecido era pensionista de la 2530. Y se establece que estaba acreditada la unión de hecho de la señora Sofía Baca, y estando aquí por el 326 se constituye una unión de hecho con todas las características que le acabo de señalar, ¿por qué no reconocerle su pensión de viudez? Y en idéntico sentido, tenemos nosotros la sentencia 6572-2006 PATC, conocido como el caso Janet Rosas, también del año 2007, que en cuanto al régimen pensionario de la 1990, igualmente, en una sentencia que de verdad es muy buena en cuanto a la percepción de la noción de la familia y el papel de la unión de hecho como base de la familia peruana, establece la fundamentación por la cual a la señora Janet Rosas le corresponde tener la calidad de pensionista, ¿no?, en relación a la pensión de viudez que solicitaba. Fíjense ustedes, me importa acá tener en cuenta estos dos considerandos puntualmente, que decía el tribunal: al haberse consagrado la protección de la familia como mandato constitucional y siendo que la unión de hecho es un tipo de estructura familiar, queda por precisar las concretizaciones de esta protección. Y si es que en el presente caso la norma que regula el reconocimiento de la pensión de viudez se adecúa a la Carta Fundamental. Y luego dice: la finalidad de la pensión de sobrevivientes es preservar y cubrir los gastos de subsistencia, compensando el faltante económico generado por la muerte del causante. Y puesto que la propia convivencia genera una dinámica de interacción y dependencia entre los convivientes, miren, genera una dinámica de interacción y dependencia entre los convivientes, la muerte de uno de ellos legitima al conviviente supérstite a solicitar pensión de viudez. Más aún, cuando uno de ellos ha visto sacrificada sus perspectivas profesionales debido a que tuvo que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar, perjudicando su posterior inserción o al menos haciéndola más difícil en el mercado laboral. Entonces propone una interpretación comprensiva, ¿no?, extensiva, de otorgamiento de pensión de viudez a la señora Janet Rosas, ¿no? Son dos importantes precedentes constitucionales que señalaron un derrotero y que marcaron una línea jurisprudencial que luego, del 2007 en adelante, ya era la nota distintiva de que la tutela del derecho pensionario de pensión de viudez
a favor del concubino sobreviviente era aplicable en los casos en que siempre la administración pensionaria negaba la pensión de viudez, ¿no? Entonces, ya ustedes verán, pasamos de la Constitución del año 79 y 93 de una noción tuitiva patrimonial al concubino a una noción pensionaria por extensión, en la medida en que se está cautelando los derechos de un integrante de una familia, que es la familia convivencial, que hace el Tribunal Constitucional en estos casos, ¿no? Ello es importante porque, como veremos luego en la propuesta de modificación del Código Civil, artículo 326, en el cual compartimos la propuesta de reforma y creemos que este foro es importante que se considere y se vea y se analice si esta propuesta que propuso la Comisión es positiva, fortalece mejor la regulación de la unión de hecho y por lo tanto merece ser considerada, ¿no?, a efectos de poder adecuar una modificación que mejora la tutela de la unión de hecho concebida en el artículo 326 del Código Civil. Fue importante estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que también asimismo dio pie luego, años después, a que el 2010 se ampliara la competencia de los notarios para conocer procedimientos no contenciosos, ¿no es así? Y hasta entonces, desde el año 79 hasta el año 2010, teníamos nosotros los procesos judiciales de reconocimiento de unión de hecho. ¿Qué implicaba ello? Implicaba que cuando se producía el fallecimiento de un concubino o el abandono unilateral de alguno, el otro concubino o concubina debía recurrir al fuero judicial, en muchos casos terminar aquí en el Palacio de Justicia, solicitando su declaración judicial de unión de hecho, ¿no? Todo proceso judicial tiene sus etapas, tiene sus dificultades en cuanto a plazos procesales, notificaciones, medios de probanza, y también se puso a relieve de que debía darse una vía alternativa de trámite para el reconocimiento de la unión de hecho, y en 2010 se apertura el procedimiento notarial por el cual, reuniendo una serie de requisitos, como lo verán en la diapositiva, se estableció en esta ley 29560, ¿no?, la factibilidad de que el notario pueda declarar la unión de hecho, siempre y cuando obviamente vayan los dos solicitantes haciendo su declaración de que están viviendo en unión de hecho, su certificado domiciliario, certificado negativo de unión de hecho existente con otra persona, hombre o mujer, ¿no es así?, los testigos que acrediten esta relación convivencial y cualquier otro documento, ¿no? Entonces, la protección y la tutela de la unión de hecho también ha merecido una vía alternativa de trámite. Y esta vía alternativa de trámite también ha significado la implementación en registros públicos de la inscripción de las actas notariales de reconocimiento de unión de hecho, así como se inscriben también las sentencias judiciales de uniones de hecho. Lo importante que quería resaltar aquí, porque también el tiempo nos abrevia, es que con posterioridad a este procedimiento establecido de acudir al notario para el reconocimiento de unión de hecho, se implementó institucionalmente en registros públicos el Índice Nacional de Registro Personal y el Índice Nacional de Uniones de Hecho. Fíjense ustedes, hoy día, 2019, ya podemos hablar de que hay un registro nacional de uniones de hecho que justamente permite cumplir el procedimiento notarial a cabalidad, porque para garantizar, ¿no?, y evitar las uniones de hecho múltiples que pueden darse en algunos casos, se hace siempre la consulta al registro personal, al índice personal de registros, y se verifica
si hay una unión de hecho inscrita previamente a efectos de inscribirla en el registro personal, ¿no? Entonces, ya no estamos ante la concubina o el concubino que quedaba solo pensando qué pasó con el dinero que había contribuido, sino ahora estamos ya en una tutela diferente. Tenemos derecho pensionario al concubino sobreviviente y tenemos también la posibilidad directa de que se inscriba en el registro personal el estado convivencial, ya sea por el acta notarial o por la sentencia judicial en este índice nacional de uniones de hecho. Y ello también ha implicado, a su vez, que ahora los concubinos pueden voluntariamente registrar el estado convivencial. Pueden hacerlo. Pero también, asimismo, toda implementación regulatoria, normativa, también trae y surgen nuevas dificultades y problemas. Y justamente esto fue materia de las conversaciones que tuvimos nosotros en el grupo de trabajo y que dieron pie a las propuestas puntuales que vamos a proponer y vamos a exponer en este momento. El proceso notarial implica que dos personas declaran su unión de hecho, solicitan voluntariamente y van juntos a pedir su inscripción de unión de hecho. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando termina la unión de hecho voluntariamente? Deben ir los dos juntos a declarar el cese de la unión de hecho. Pero ¿qué sucede si esta unión de hecho terminó abruptamente y en malas relaciones? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar esta inscripción de unión de hecho? ¿Estaremos ante una situación ad infinitum de un problema irresuelto? ¿Qué es lo que podrá pasar? Bueno, les comentaré que en esta resolución de la SUNARP 624-2013, que está en la diapositiva, se estableció como una jurisprudencia tribunal registral que el cese de la unión de hecho, así como la inscripción de la unión de hecho es de común acuerdo y van los dos, el cese también debe implicar un común acuerdo y deben hacerlo notarialmente juntos los dos concubinos. Entonces, ahí vamos cerrando nosotros nuestra exposición en el sentido siguiente. ¿Cuál fue la propuesta del grupo de trabajo de familia en cuanto a la unión de hecho? Veamos. Como ustedes verán, la parte resaltada en rojo es, digamos, las acotaciones que planteó el grupo de familia. En el lado de la columna izquierda tienen ustedes el texto actual del artículo 326 y en la columna del lado derecho está la propuesta de reforma puntual al artículo 326. Y podrán ver ustedes ahí en resaltado en rojo las adiciones que se han propuesto. La unión de hecho, dice el párrafo 1, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial, sin que haya unión de hecho inscrita por alguno de ellos, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Bueno, así como tiene que ser libre de impedimento matrimonial, estando a este íter histórico jurídico que les he reseñado en forma bastante condensada, nosotros ya tenemos un registro nacional de uniones de hecho. Entonces también hay que cautelar, no afectar, así como no podemos afectar una unión matrimonial, que es una forma de familia, pues tampoco podemos estar afectando una unión de hecho existente y registrada. Entonces, este es un elemento que se está incorporando adicionalmente, que no exista unión de hecho inscrita por alguno de ellos. Doctora Bustamante, ¿y si existe inscrita una unión de hecho? Los abogados sabemos, pues habrá que ponerle fin a esta unión de hecho. Así es, unión de hecho inscrita. La posesión constante de Estado, a partir de fecha aproximada, puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal. Nuestro texto vigente señala que la prueba de la unión de hechos se hace en base al principio de prueba escrita, ¿no? Y en la práctica judicial
se ha visto, ¿no?, de que también existen otros medios por los cuales se pueden acreditar la unión de hecho y no habría que solamente cerrarlo a un principio de prueba escrita o instrumental. Y creemos de que esta apertura de medios probatorios va a ser importante porque en la casuística va a permitir probar de diferente manera las uniones convivenciales. Ahora, esto se va a fortalecer mucho más cuando implementemos de modo nacional la oralidad, ¿no?, en los procesos que se piensa desarrollar en forma masiva en la judicatura peruana, ¿no? Entonces, con la oralidad va a haber un mejor desarrollo de los medios en los cuales se puede acreditar esta posesión constante de Estado, ¿no? Y ahora que estamos con los medios informáticos, con el desarrollo de la tecnología, imagínense ustedes todos los medios de prueba que pueden haber para acreditar una unión convivencial. El párrafo tercero, la unión de hecho que reúne las condiciones señaladas en el numeral 1, producen derechos y deberes sucesorios similares a los de matrimonio. Bueno, no me he extendido en esta parte, pero sí estamos en la propuesta repitiendo lo que ya existe en el último párrafo del artículo 326 que ustedes pueden ver en la columna del lado izquierdo y que tiene que ver con la ley 30.007 del año 2013, que también fue otro hito histórico jurídico que estableció el reconocimiento del derecho sucesorio a los integrantes de una unión de hecho, ¿no? Y creemos que, bueno, estando que esto ya está reconocido, lo estamos manteniendo, no requiere ningún tipo de variación ni acotación. ¿Y qué sucede cuando las uniones de hecho no reúnen los requisitos previstos por el artículo 326 del Código Civil en cuanto a que deben ser uniones voluntariamente realizadas por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, sin que exista inscrita una unión de hecho, que tengan finalidades y fines semejantes a los del matrimonio y que ha durado por lo menos 2 años? ¿Qué sucederá? Bueno, ahí no estamos hablando de unión de hecho en estricto sensu y en esos casos tampoco podemos dejar desprotegida ninguna de las partes. Y por ello se está tomando en cuenta, ¿no?, en el punto numeral 4, que cuando se trata de una unión que no reúne las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedito en su caso la acción de enriquecimiento sin causa, ¿no? Ahora, en cuanto a la separación de patrimonios, otra propuesta que es importante también resaltar en este anteproyecto de reforma del Código Civil es la posibilidad prevista de que los concubinos puedan adoptar la separación de patrimonios formalizada ante el notario. Recordemos que el texto original, en el tercer párrafo, en la columna de la derecha, establecía, ¿no?, que se regía los derechos por la sociedad de gananciales, ¿no?, que era el régimen económico de los bienes, de la comunidad de bienes. Pero en la medida en que también pueden decidir voluntariamente los concubinos adoptar una separación de patrimonios, pues ello debería también ser una posibilidad que se les confiera, y por eso se ha previsto en esta modificación del artículo 326A esta opción alternativa a la decisión de los propios concubinos. ¿Es así? Y ya para ir terminando, en cuanto a la forma en que termina la unión de hecho, bueno, siempre está dado en primer término por la muerte, la ausencia de alguno de ellos jurídicamente hablando, el mutuo acuerdo o la decisión unilateral, que viene a ser el clásico abandono, ¿no? Y aquí fue importante, ¿no? También fue materia de la Comisión de Familia que propusimos el supuesto del matrimonio civil celebrado por alguno de los integrantes de la unión de hecho en fecha posterior a la inscripción registral de la unión de hecho. Ya anotábamos hace un momento que se ha creado todo un sistema registral, inclusive de avanzada y de mejor alcance que el régimen de inscripción de los matrimonios,
¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder si existe una unión de hecho inscrita y alguno de los concubinos contrae un matrimonio con otra persona? Entonces, yo creo, y esto estaremos de acuerdo todos nosotros, es la mejor manifestación de que ya terminó la unión de hecho. Y esta manifestación de que terminó la unión de hecho es un supuesto de extinción de la unión de hecho. Ya, si ya se decidió casar con otra persona civilmente, pues de facto ya terminó esta unión de hecho. Y lo que hace esta propuesta es incorporar un supuesto en el cual se pone de manifiesto esta finalización. También, finalmente, se mantiene la normativa en cuanto a la indemnización que se prevé en el texto legal, ¿no es así? En los cuales señala en el párrafo tercero del lado izquierdo, en el caso de decisión unilateral, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, dice este texto actual, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedades gananciales. Y la propuesta que se plantea en el anteproyecto de reforma del Código Civil en esta materia es la siguiente. En el caso de la decisión unilateral, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de compensación o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedades gananciales, salvo que se hubiera adoptado, lo que señalaba hace un momento, la opción del régimen de separación de patrimonios. Bueno, creemos nosotros, ¿no?, en la misma línea de lo que expuso Julio Pozo hace un momento, que las propuestas del anteproyecto de reforma del Código Civil en el artículo 326 de regulación de la unión de hecho es positiva. Y creemos que estos apuntes normativos van a permitir fortalecer la regulación jurídica que existe actualmente. Recordemos nosotros que la unión de hecho no solamente tiene una regulación constitucional y civil en el artículo 326, sino también tiene un desarrollo normativo importante de las jurisprudencias del Tribunal Constitucional desde el 2007 en adelante, además de la viabilidad de desarrollar un procedimiento notarial de reconocimiento de unión de hecho, incorporado el reconocimiento de los hechos sucesorios de los concubinos en el año 2013, de tal manera que estos apuntes regulatorios van a permitir fortalecer la unión convivencial, que de estos 40 años o 4 décadas de vigencia, como ustedes verán, no han sido, digamos, en vano. Aun cuando el maestro Cornejo Chávez, en sus comentarios del libro de familia, señalaba que esperaba el legislador, y lo decía en tercera persona, las uniones convivenciales se extinguieran, ¿no? No se puede dejar de tomar en cuenta que es una realidad social. Y las realidades sociales merecen una regulación, ¿no? Y en esa medida, como verán ustedes, la unión de hecho no solo tiene una perspectiva patrimonial y no se agota en el artículo 326, sino va mucho más allá en cuanto a los alcances de la tutela constitucional. Espero que haya servido esta explicación y esperamos nosotros, los de la mesa de trabajo, que merezcan una reflexión. Y si estas propuestas normativas están acordes, propongamos su adopción. Y si merecen una reformulación o un mejor desarrollo, formulen las propuestas, que ello será beneficioso para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emilia, por su exposición. ¿No? ¿Alguien tuviera que hacer alguna pregunta a la doctora Emilia? No, entonces continuamos con la exposición. El doctor Walter Vázquez también abordará el tema sobre criterio subsidiario de interpretación del negocio jurídico. Doctor Walter. Bueno, antes que nada, buenas tardes con todos, buenas noches ya.
Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del evento, en especial a la doctora Emilia, que ha sido mi profesora de Derecho y Sucesiones en la Universidad Católica, y de la cual tengo un muy buen recuerdo y muy buenos lazos. Vamos a hablar de manera puntual sobre la propuesta del anteproyecto de Código Civil respecto a la introducción de 2 nuevos criterios de interpretación del negocio jurídico. Vamos a hablar en particular de uno de ellos, el criterio de interpretación según la equidad, ¿sí? Para esto vamos a analizar puntualmente cuál es el estado de la cuestión actualmente regulado en el Código Civil peruano del 84 sobre la interpretación del negocio jurídico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la interpretación es un procedimiento que busca la dilucidación del significado jurídicamente relevante de las cláusulas de un negocio jurídico, de un contrato o de su contenido en su integridad, ¿sí? Se busca dilucidar, se busca desentrañar el mensaje transmitido a través de los gestos, a través del texto, a través de la conducta, a través de las circunstancias que son englobadas por una manifestación de voluntad, sobre la cual recae la manifestación de voluntad. Actualmente el Código Civil regula diversos criterios de interpretación que son más bien escasos si es que se los compara con cuerpos normativos de uniformización del derecho contractual europeo o los clásicos códigos civiles a nivel europeo. Básicamente los criterios de interpretación que contiene el Código Civil son los siguientes, ¿no? El criterio literal, el criterio de buena fe, el criterio sistemático, el criterio funcionalista, y en los contratos estandarizados de adhesión y con cláusulas generales de contratación, la interpretación contraproferente o contra el predisponente, contra quien reguló las cláusulas a las cuales el adherente se avino. Entonces, a través de esos criterios, mediante la aplicación de estos criterios, es que el juez o el árbitro debe realizar el procedimiento hermenéutico consistente en determinar el significado jurídicamente relevante de las cláusulas y del contenido de los actos jurídicos y contratos. Los 2 criterios que propone el Código Civil para la interpretación, mejor dicho, no es que elimina, más bien modifica algún criterio, pero lo que hace el anteproyecto es proponer la inserción de 2 nuevos criterios de interpretación que se añaden a aquellos ya existentes que hemos pasado revista hace un segundo. En primer lugar, el criterio de la interpretación de la conservación del acto jurídico en la interpretación o de interpretación conservativa. Y en segundo lugar, el que vamos a analizar en la exposición del día de hoy, que es el criterio subsidiario de interpretación según la equidad. Y básicamente dice lo siguiente, ¿no? Digo que es subsidiario por el inicio de la redacción del artículo 170b. Si a pesar de las normas contenidas en este título, que son las normas de interpretación, de los criterios ya consagrados de interpretación del acto jurídico, si a pesar de ello el acto jurídico permanece oscuro, este deberá ser entendido en el sentido que realice una equitativa ponderación de los intereses de las partes, en caso sea a título oneroso, y en caso sea a título gratuito o a título de liberalidad, que es lo que textualmente establece el anteproyecto, el criterio debe ser más bien interpretar el acto jurídico o el contrato en el sentido que no imponga mayores gravámenes, ¿sí?, a aquel que asume para sí una prestación contractual. Vamos a desglosar este criterio de interpretación según la equidad, ¿ok? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la interpretación según la equidad del acto jurídico tiene 2 reglas operativas. Y cada una de estas reglas depende de la calificación de un acto jurídico. Si el acto jurídico es a título oneroso, ¿sí?, la interpretación equitativa busca preferir el sentido que realice una ponderación equitativa entre los intereses de las partes. Si el acto jurídico es a título de liberalidad, ¿sí?, se debe preferir, ante un significado ambiguo, ante una oscuridad de una cláusula o del contenido del contrato, se debe preferir aquel sentido que no imponga mayores gravámenes en la parte que no recibe una contraprestación. Esto es una consagración del principio favor debitoris, es decir, el deudor que ya asume o que ya programa o que ya se compromete a realizar una prestación en un contrato de liberalidad no debe no debe asumir mediante interpretación mayores gravámenes o mayor sobrecosto a la hora de ejecutar sus prestaciones. Este criterio de interpretación según la equidad
tiene un antecedente directo en el Código Civil Italiano de 1942, que básicamente dice lo siguiente, ¿no? La regla operativa, como van a poder apreciar, es muy similar a la actualmente existente o la actualmente propuesta con el anteproyecto. Dice lo siguiente, ¿no? Cuando no obstante la aplicación de las normas contenidas en este capítulo, el contrato permanezca oscuro, que es la premisa de la que parte el artículo 170b del anteproyecto, aquel debe ser entendido en el sentido menos gravoso para el obligado, si es a título gratuito, y en el sentido que realice una equitativa ponderación de los intereses de las partes si es a título oneroso. O sea, la regla operativa o las reglas operativas contenidas en el Código Civil Italiano son similares a las propuestas para este nuevo criterio de interpretación equitativa del negocio jurídico, pero fuera de su ámbito de aplicación, ¿no? Ya no para el contrato, sino para el acto jurídico, que es más general. Como ya se había dicho, y esto es muy importante resaltar, este criterio de la interpretación según la equidad es un criterio de aplicación subsidiaria. ¿Qué quiere decir subsidiaria? Quiere decir residual. Y residual básicamente quiere decir que solamente será de aplicación si es que los criterios de interpretación previamente mencionados, previamente dilucidados, por ejemplo, la buena fe, por ejemplo, la literalidad, el criterio sistemático, funcionalista, solamente si mediante la aplicación de los criterios previamente consagrados por la legislación no se ha logrado esclarecer cuál es el sentido jurídicamente relevante de las cláusulas y el contenido del contrato. Solamente si el texto continúa oscuro, después de aplicar los criterios de interpretación antes mencionados, se acudirá al principio de interpretación subsidiaria, según la equidad. Otra cosa importante de determinar es que este criterio solamente se aplica si es que el acto previamente ya ha sido calificado como un acto a título oneroso o un acto a título gratuito. ¿Ok? Si la cláusula es relevante para determinar si el acto es a título oneroso o a título gratuito, si lo que se busca determinar o lo que se busca interpretar es aquella cláusula que es, digamos, gatilladora de una u otra calificación, no aplica el criterio de interpretación subsidiaria. Solamente será de aplicación si es que previamente ya se ha establecido que el acto es a título oneroso o el acto es a título gratuito. ¿Okay? No sirve este criterio para determinar entre las dos categorías cuál es la calificación relevante. Vamos a poner un ejemplo de aplicación del criterio de interpretación equitativa, digamos, en un caso o en casos concretos, ¿no? Pensemos en contratos de construcción, ¿sí? En algunos contratos de construcción, digamos, normalmente, independientemente del proyecto que se ejecute, siempre hay un cliente final de la obra, siempre hay un subcontratista general que asume la globalidad del alcance de la etapa constructiva, y este subcontratista general siempre subcontrata, ¿sí?, fases, sistemas, subsistemas a diversos subcontratistas y proveedores. Suele ocurrir en ocasiones, y ocurre también en el Perú, que los contratistas generales con sus subcontratistas incluyen cláusulas de pago de las siguientes características. Fíjense ustedes acá, el caso es el siguiente, ¿no? El cliente C se vincula con el contratista general CJ para la construcción de una central hidroeléctrica. CJ celebra un subcontrato con el subcontratista especialista SE. SE es un subcontrata. Solamente va a implementar el sistema de power supply, de alimentación eléctrica, ¿ok?, de la central hidroeléctrica. O sea, todo el resto de alcance de trabajo, las obras civiles, electromecánicas, lo va a hacer el contratista general, seguramente con la ayuda de otros subcontratistas. Pero SE, asume un alcance de trabajo acotado relacionado al sistema de power supply. ¿Qué sucede? En el subcontrato, el contratista general y SE acuerdan que el contratista general solo deberá los pagos parciales y final, es decir, los pagos por la ejecución del trabajo del subcontratista que se ocupa de power supply, si los trabajos del subcontratista son aprobados por el cliente. Recuerden que el cliente es la contraparte del contratista general, no del subcontratista. El subcontratista solo se vincula con el contratista general y este último a su vez con el cliente.
Pero el contratista general le dice al subcontratista, oye, solamente te voy a aprobar tus entregables si es que el cliente me los aprueba a mí. 1. Y además de eso, solamente te voy a pagar 15 días después que el cliente me paga a mi contratista general. Esta es la cláusula de interpretar. Solamente te pago a ti, subcontratista de Power Supply, si es que mi cliente, o 15 días después de que el cliente le pague al contratista general. ¿Qué significa esta cláusula? Y hay dos posibles significados. Significado número 1, que el pago sea condicional. Es decir, que si el cliente nunca le paga al contratista general, este contratista general nunca le paga y el subcontratista no tiene derecho a cobrar. No es que haya un incumplimiento, sino que el derecho a cobrar del subcontratista no surge, porque no se da el evento, ¿sí?, que gatilla el derecho del subcontratista a cobrar, que es el pago del cliente. Esa es la interpretación número 1. La interpretación número 2 es que el pago del contratista general respecto al subcontratista es un pago incondicional, firme, sí le va a pagar. Lo único que busca la cláusula es determinar el tiempo, en qué momento el subcontratista tiene derecho a cobrar, pero que de que va a cobrar, va a cobrar. Solamente se busca asignar el riesgo de la temporalidad, de la dilación, de la demora del cliente. Pero al final del día, si el cliente demora mucho, el subcontratista que tiene un derecho firme a cobrar, podrá cobrar en un tiempo razonable. No es un derecho condicional, simplemente es una cláusula que fija el tiempo de cobro del subcontratista. ¿Cómo debemos leer esta cláusula? Y precisamente acá nos ayuda el criterio que regula o introduce el Código Civil, el criterio de la equidad. ¿Y por qué? Porque el 170b, la interpretación según la equidad, dice lo siguiente. Oye, si el contrato es a título oneroso y claramente el contrato de construcción, donde hay un comitente y hay un contratista, que es un empresario que se dedica a meter tiempo materiales en proyectos y a ganar por ello, es un contrato oneroso, ¿sí? Si es un contrato oneroso, ante la duda, ante la oscuridad de la cláusula de pagos, prefiere aquel significado que realice una equitativa ponderación entre los intereses del contratista y del comitente, o del subcontratista y del contratista principal. Prefiere el significado, ¿sí?, que realice una equitativa ponderación entre los intereses de ambos actores. Y yo les pregunto, ¿cuál será el significado de la cláusula de pago que realiza una equitativa ponderación entre los intereses del subcontratista y el contratista general? Aquel sentido en el que podría darse que el subcontratista no reciba nada por tiempo y materiales metidos en un proyecto, o aquel sentido en el que, bueno, de todas maneras va a recibir el pago por el tiempo y materiales, pero habrá asumido el riesgo de un diferimiento de pago que lo va a recibir, repito, en un plazo razonable, pero lo va a recibir. Pero no se da la situación de que podría no recibir una contraprestación por el tiempo y materiales. Y claramente, pues, el sentido común nos dice que los contratistas y los subcontratistas son profesionales que se dedican a introducir tiempo y materiales a proyectos con el afán, con el propósito de obtener una contraprestación por ello. Si no fuera así, entonces claramente serían empresas inviables, no podrían permanecer en el mercado, no podrían digamos, desempeñar su actividad constructiva exitosamente porque estarían arriesgando su medio de subsistencia, que es la remuneración. Y eso no sería equitativo. ¿Ok? Y este es un poco el razonamiento, digamos, al que han llegado los tribunales norteamericanos, y un poco lo cito porque estas cláusulas, digamos, se aplican en el Perú ocasionalmente para contratos de construcción, pero no podría decirse que hay una línea jurisprudencial, digamos, en el Perú respecto a si son válidas o no son válidas y cuál es su sentido interpretativo. Los tribunales americanos básicamente han dicho, en esta sentencia, que es un leading case de Dyer versus Bishop, es básico en el negocio de la construcción para el contratista general en un proyecto de construcción de cualquier magnitud esperar que el cliente le pague totalmente por el trabajo y material que emplea en el proyecto. No importa si es mucho, no importa si es poco. El subcontratista y los contratistas trabajen para que le paguen. Esa es la interpretación equitativa a la que debes llegar. No es una interpretación en la cual podría darse el caso que el subcontratista no reciba nada por tiempo y materiales que aportó al proyecto. ¿Ok? El contratista no permanecería mucho tiempo en el negocio, sería una empresa inviable a menos que tal fuera su intención, que su intención sea recuperar su inversión por tiempo y materiales, ¿sí?, con una remuneración fijada. O sea, no puede arriesgar, no puede poner en juego
no puede apostar con su medio de subsistencia. Y a esa interpretación nos debería llevar un poco el criterio de la interpretación equitativa regulado en el Código Civil. Bueno, hay muchos otros pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, pero lo que nos interesa saber es que si la cláusula es oscura, el criterio de interpretación equitativa nos debería llevar a preferir aquel significado, ¿sí?, que diga que el subcontratista tiene un derecho firme, incondicional a cobrar. Seguramente el tiempo será determinable, pero de que se le va a pagar, se le va a pagar. Entonces, si el contratista general hubiese querido introducir una cláusula por la cual el derecho de cobrar del subcontratista sea aleatorio, condicional, ¿sí?, que de verdad dependa de que el cliente desembolse los flujos de caja al contratista general, tendría que haberlo hecho de una manera pues súper clara, súper expresa, súper indubitable. Hay una carga de claridad para quien quiere introducir una cláusula de pago condicional. ¿Ok? Bueno, la validez de esa cláusula bajo el sistema peruano es un tema muy, pero muy interesante, que evidentemente sobrepasa los propósitos de esta exposición. De hecho, justo ahora estoy escribiendo un artículo sobre la materia de próxima publicación, pero para efectos de la interpretación creo que el criterio de interpretación equitativa nos ayuda pues a dilucidar una controversia que seguramente de otro modo sería muy difícil de dilucidar. Les agradezco muchísimo por la atención prestada y si hubiera preguntas, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches a todos y todas. En realidad agradecer a los organizadores del evento, a EFAJA y al doctor Neira Flores por la invitación. Voy a ser muy puntual en los minutos que voy a emplear para graficar la situación que ha querido plasmar el anteproyecto respecto a esta relación que existe entre la autonomía contractual y los límites que tiene la misma. Voy a dividir la ponencia en dos partes. Primero quiero centrar el estado actual de la cuestión y, en segundo lugar, entender un poco la lógica que hay detrás de las propuestas que ha tenido a bien formular el grupo de trabajo. Si nos centramos en el estado actual, hay que ser claros en esto. No podemos entender la relación entre autonomía contractual y limitaciones a la misma si es que solo nos fijamos en la regulación establecida en el Código Civil. Para tener una visión completa del panorama es necesario tener en cuenta los pronunciamientos que ha dado la jurisprudencia y en específico a nivel de plenos casatorios. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va a la normativa civil, podrá encontrar a los diversos libros del código, en acto jurídico, contratos, parte general, la regulación de obligaciones o inclusive la regulación de sucesiones, y podrá encontrar ahí las reglas de validez, podrá encontrar ahí las reglas de eficacia. ¿Correcto? ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico? ¿Cuáles son los contratos que se encuentran permitidos? ¿Cuáles son los contratos cuya celebración están sancionados con nulidad? ¿O cuál es la eficacia de los mismos? ¿Cuáles son válidos pero ineficaces? ¿Cuáles son solamente eficaces? Etcétera. Pero esta figura, esta realidad, se pone en entredicho, o mejor aún, se tiene que complementar con la posición que ha dado la jurisprudencia. Y si ustedes solo tomamos el termómetro de los plenos casatorios que se han dado, que han estado vinculados a analizar si determinados actos o contratos son válidos o no, vamos a encontrar que de los 9 plenos casatorios que se han convocado, 4 han estado referidos a temas de nulidad, 4 han estado referidos a temas de eficacia. O sea, haciendo un poco de cálculos, casi el 44,4% de los plenos han estado destinados a analizar este conflicto entre autonomía y sus límites. El primero, para la transacción extrajudicial derivada de una indemnización, donde se discutió si es que la transacción era válida o no, o mejor dicho, se evitó entrar a la discusión de si la transacción extrajudicial era válida o no, en el caso Choropampa. El quinto pleno, la nulidad de los acuerdos asociativos. ¿Qué pasa cuando las asociaciones celebran actos de asamblea y estos quieren ser impugnados? Se aplica el artículo 92 del Código Civil, se aplica el artículo 219 del Código Civil. Eso fue resuelto en el quinto pleno. El octavo pleno, que aún no se ha resuelto,
sobre la disposición del bien social por uno de los cónyuges, esto es si el acto es nulo, esto es si el acto es válido pero ineficaz, o el propio noveno pleno casatorio, sobre otorgamiento de escritura pública y donde se debatió si se puede dar la nulidad de oficio en el marco de un proceso de otorgamiento de escritura pública. Si se dan cuenta, en el fondo, lo que pretenden hacer estos plenos es precisamente entablar los límites dentro de los cuales se tiene que desenvolver la autonomía de los particulares, en el marco de relaciones de familia, en el marco de operaciones contractuales, en el marco de asociaciones o en el marco de la producción de daños. Entonces, mal haríamos nosotros si quisiéramos fijar el estado de la cuestión de esta correlación entre autonomía y legalidad si solo nos centramos en las normas del Código Civil. Es necesario prestar atención a los pronunciamientos que se han dado a nivel de plenos casatorios. Ahora bien, pasemos al segundo punto. ¿Qué cosa está previsto en el anteproyecto respecto a esta correlación? Yo voy a dividir esta parte en tres. Voy a primero centrarme cuál es la consideración que se ha dado respecto del contrato al momento de su celebración. En segundo lugar, cuál es la consideración que se le ha dado al contrato cuando existe algún conflicto valorativo de forma sobrevenida. Y en tercer lugar, me detendré en algunos supuestos especiales. Lo que quiero mostrarles es que en la propuesta se han abordado tanto los vicios que se generan o los límites a la autonomía contractual al momento de la celebración, juicio de valor originario, los límites a la autonomía contractual posteriores a la celebración del contrato, juicio de valor sobrevenido, y algunos supuestos especiales que están regulados también en el anteproyecto. Voy con el primero, un juicio de valor originario respecto del contrato. Y aquí hay que ver un poco la reglamentación acto-contrato y hay que ver la reglamentación transversal que propone el anteproyecto. Si uno va al artículo 219, no va a encontrar mayor cambio en este aspecto, ¿ok? Se dice que el acto es nulo cuando se contraviene el artículo 5º del título preliminar, salvo disposición diversa de la ley. ¿Dónde viene el cambio? El cambio aparece en el artículo 1354. Si ustedes analizan la versión vigente, se establece que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Esa disposición en esos términos hoy ha producido un cierto conflicto a nivel operativo, a nivel de su aplicación. Porque si bien es cierto, se dice que no se puede contravenir una norma imperativa, no se establece cuál es la consecuencia jurídica de esa contravención. Entonces hay algunos que dicen que se aplicará la consecuencia del 219, porque la norma imperativa o la contravención de una norma de orden público genera como consecuencia la nulidad. Hay otros quienes dicen no, hay normas imperativas de orden público y hay normas imperativas de orden privado. Para las normas imperativas de orden público se aplica el 219 y para las normas imperativas de orden privado se aplica el 1354 y en específico la ineficacia. Y en general no se ha sentado una posición constante respecto a cuál es la consecuencia, cuál es el remedio para la contravención del 1354. Frente a esa problemática, el grupo de trabajo precisa la consecuencia. Y lo que dice es, se puede determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, en cuyo caso el contrato será ineficaz. Salvo, ojo con esto, salvo disposición legal distinta. Lo que está estableciendo la norma, la disposición normativa en este caso, es diferenciar los casos. Si se contraviene una norma de orden público, ahí estamos frente a un caso de nulidad. Si la norma es imperativa, pero detrás de ella no está el orden público, sino simplemente se refiere a meros intereses privados, a meros intereses particulares, ahí no va a estar de por medio la consecuencia de nulidad, ahí va a estar de por medio la consecuencia de ineficacia. La razón de esto, la posibilidad de que frente a supuestos de ineficacia se pueda subsanar el negocio, a diferencia de los casos en los cuales estoy frente a un escenario de nulidad. Si en este caso lo que está detrás de la norma violada son intereses privados, no hay un interés público que me impida el subsanar el negocio. Pero se ha dejado una salvedad, salvo disposición legal distinta.
¿Pensando en qué supuesto? En el artículo 2, numeral B, del título preliminar, que es una incorporación que está realizando el grupo de trabajo de determinar los alcances de los negocios celebrados en fraude a la ley. Esta disposición hoy por hoy no existe, ¿correcto? Hoy por hoy no está. Hoy por hoy solo tenemos el artículo 2 referido a la prohibición de realización de actos en abuso de derecho, pero no hay una norma en específico que regule el fraude a la ley, ¿correcto? Existe una regulación que normalmente se recurre para ciertos escenarios de fraude a la ley, que son los escenarios de simulación relativa. Pero claro, yo puedo defraudar a través de una simulación, pero no todas las simulaciones agotan el ámbito de actuación del fraude a la ley. Y en esta disposición en particular se dice lo siguiente. Miren, se incurre en fraude a la ley cuando se celebra un acto que pretende eludir la aplicación de una norma imperativa, amparándose en otra norma dictada con una finalidad diferente. El acto, y presten aquí a la consecuencia, el acto es nulo, salvo disposición legal distinta, y no impedirá la aplicación de la norma cuyo cumplimiento se hubiese tratado de eludir. Lo que está estableciendo aquí el legislador es la consecuencia de nulidad para los actos en fraude a la ley. No estamos hablando aquí de casos en fraude a los acreedores, no estamos hablando aquí necesariamente de casos de simulación, es el régimen general. ¿Correcto? Y este régimen general conlleva la nulidad de esos actos. Al yo querer defraudar el ordenamiento, recurriendo a la aplicación de ciertas normas, cuando en realidad la finalidad es distinta, ahí la propuesta del legislador, la propuesta del grupo de trabajo, ha sido apliquemos una sanción de nulidad. ¿Esto es coherente con la disposición anterior? Lo es. ¿Por qué lo es? Porque este régimen de contravención a normas imperativas prevé la posibilidad de que la sanción no sea la ineficacia, sino que, como en los casos de negocios en fraude a la ley, la sanción sea la nulidad. Esta es, pues, un primer mapeo de cómo es tratado o cómo es tratada la autonomía contractual de cara a los límites impuestos por el legislador. Si se contravienen normas de orden público, nulo. Si se contravienen normas de orden privado, ineficaz, a menos que estemos en un supuesto de fraude a la ley. Y claro, como hay normas especiales a nivel tributario, como hay normas especiales a nivel laboral, se ha dejado la posibilidad de que el fraude a la ley tenga una regulación distinta en materia laboral, tenga una regulación distinta en materia tributaria. Paso ahora al segundo punto de esta primera parte. Ahora veamos cómo se ha manifestado esta modificación transversal de los límites de la autonomía contractual en la propuesta. Y aquí quiero centrarme en 3 puntos. El régimen de la cesión de derechos, aquello que es materia de contratación y una novedad que está trayendo el anteproyecto, que es la regulación del protocolo de familia. Rápidamente. Si ustedes revisan hoy las normas del Código Civil, ustedes van a encontrar que en materia de obligaciones se regula la denominada cesión de derechos. ¿Qué está haciendo el anteproyecto? El anteproyecto está diciendo, no vamos a regular cesión de derechos, solamente vamos a regular cesión de créditos. Esta es una modificación importante, porque en la versión actual, en la versión vigente del código, el legislador trata, ustedes revisen la exposición de motivos, trata de salir de un régimen que solo regule la cesión de créditos para establecer un régimen de cesión de derechos, de todos aquellos derechos distintos de la propiedad, donde se pueda ceder el crédito, donde se pueda ceder un usufructo, donde se pueda ceder la superficie. Pero el legislador comete, en el régimen en específico, un problema de sistematización, porque cuando ustedes revisan toda la regulación referida a cesión de derechos, normalmente hace referencia a deudor, normalmente hace referencia a acreedor, entonces no ha establecido un régimen de cesión de derechos, sino en realidad sigue anclado en la perspectiva de la cesión de créditos. El anteproyecto lo que ha dicho es, oigan, si seremos las cosas, este régimen no es un régimen de cesión de derechos, no es un régimen que tiene esa vocación de generalidad,
se aplica básicamente a la cesión de créditos. Sobre esto, el día de mañana el profesor Jorge Vega seguramente les dará mayores luces. Pero como consecuencia de eso, por ejemplo, miren la modificación que se prevé en el artículo 1208. Antes decía, o dice mejor dicho, pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa. Derechos. La modificación es, pueden cederse derechos de crédito que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa. Tomen nota de que este cambio o esta precisión no es ociosa, porque se encuentra dentro de una lógica sistemática dentro del anteproyecto. Miren, van al artículo siguiente, artículo 1209, hoy vigente, también puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. ¿Qué hace el anteproyecto? Propone su derogación. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Acaso quiere decir que ya no se puede ceder el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado? No, esa no es la lectura. ¿Por qué se propone la derogación? Porque esta norma, el 1209, no es una norma de cesión de créditos. Y lo que el anteproyecto está haciendo es regulando cesión de créditos. Entonces, esta disposición, el 1209, no puede mantenerse, por lo menos no en la parte de obligaciones. Eso ha motivado que, por ejemplo, en el artículo 1405, si ustedes ven en el numeral 1, se haya trasladado lo que estaba en el 1209, aquí, 1209, se ha trasladado al 1405. Puede contratarse respecto al derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar la calidad de herederos. Lo que se le ha dado es sistematicidad. Cesión de créditos la dejamos para créditos y esa norma que se refería a la cesión de patrimonios hereditarios la pasamos a la parte general de aquello que es materia del contrato. Pero presten atención aquí, mis amigas, presten atención aquí, mis amigos. A continuación se reconceptúa la posibilidad de reconocer aquello que va a ser materia de contratación. Fíjense, a reglón seguido se dice en la propuesta, los contratos cuyo efecto se supediten bajo cualquier modalidad al fallecimiento de una persona son válidos. Esta disposición es tremenda, porque esta disposición hoy no la tenemos. Esta disposición hoy podría ser cuestionada respecto de su validez, por considerarla como un pacto sucesorio. Pero en este caso lo que está haciendo el legislador es reconociendo expresamente la posibilidad de que se reconozcan negocios, contratos, en donde los efectos del mismo se supediten a cualquier modalidad, condición, plazo, cargo, referida al fallecimiento de una persona. Y se establece, repito, expresamente la validez. Y a continuación se mantiene lo que hoy por hoy es el vigente 1405. Es nulo todo contrato sobre el derecho a suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora. Y de nuevo se abre la puerta para la autonomía, porque se dice, salvo disposición legal expresa. ¿Esta referencia es ociosa? No, nuevamente no. ¿Por qué no? Porque a continuación el artículo 663A establece precisamente esa sanción diversa. Es decir, aquel supuesto en el cual es posible la celebración de ese tipo de contratos y los contratos van a ser considerados como válidos. ¿Qué dice la disposición? Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1405, se está refiriendo al tercer párrafo del 1405, que sancionaba con nulidad estos actos, ¿correcto? O sea, sin perjuicio de esto, esta es la sanción, esta es la disposición legal diversa. Son válidos los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones en personas jurídicas de cualquier tipo para la conservación de la integridad patrimonial o de la unidad familiar de la gestión empresarial, la protección o la solución de conflictos u otro objeto de interés familiar. Lo que se está estableciendo en esta disposición es precisamente la posibilidad de establecer lo que en doctrina se conoce como pactos de familia, protocolos de familia, la posibilidad, mis amigas, la posibilidad, mis amigos,
de revitalizar la administración de las empresas familiares. Sobre el particular, el profesor Renzo Saavedra acaba de publicar un artículo donde expone la justificación social, histórica y normativa de esta disposición, cuya lectura recomiendo. Entonces, presten ustedes atención. Hay una lógica interna respecto de la regulación que se ha dado. Cesión no solo de derechos, sino de créditos. El ámbito contractual se revitaliza con la normal disposición de bienes sujetos a contratos. Se admite la cesión de derechos que no sean crédito y adicionalmente se establece la posibilidad de celebrar protocolos familiares. Paso al segundo punto, que va a ser el último por razones de tiempo, ¿correcto? Que es, ok, ya hemos visto qué sucede cuando el contrato colisiona al momento de la celebración con normas imperativas. Ahora veamos qué sucede cuando el contrato, al momento de la celebración, está bien, es conforme a normas imperativas, pero de forma posterior se produce esa colisión. Y aquí el grupo de trabajo ha tomado partido por algo en particular, fíjense ustedes. El artículo 1355 vigente dice, la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Esta disposición, el artículo 1355, ha recibido nuevamente diversas lecturas, diversas opiniones por parte de la doctrina. Desde aquellas que consideran que el 1355 ha sido derogado. ¿Por qué ha sido derogado? Por el artículo 62 de la Constitución. El artículo 62 de la Constitución que dice los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Esto es 93, esto es 84, entonces se ha dicho el artículo 1355 está derogado. Hay otros quienes han dicho no, el 1355 sigue vigente. Hay quienes han dicho, oye, el 1355 hay que diferenciar si se refiere a normas imperativas o si se refiere a normas supletorias. Nuevamente la posición no es unánime al nivel de la aplicación concreta del dispositivo. ¿Qué ha hecho el grupo de trabajo? Ha tratado de fijar posición y ha modificado el artículo 1355 en estos términos. La ley, por consideraciones de interés público, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Hay dos mensajes que tenemos que extraer de esta modificación. Número uno, el artículo está vigente. ¿Correcto? Porque si el grupo hubiese considerado, y de hecho no lo considero así, que el artículo estaba derogado, hubiese confirmado la derogación, hubiese propuesto la derogación. No, lo que ha hecho el grupo de trabajo es modificarlo. Y si lo ha modificado es porque lo considera como un artículo que se encuentra vigente. Y el artículo 62, a criterio del grupo de trabajo, no ha modificado el artículo 1355. Y se ha hecho una precisión, una suerte de síntesis. En la versión original se referían a interés social, interés público, interés ético, y ahora se está haciendo referencia únicamente a interés público. ¿Eso es porque no se toma en consideración lo social como una limitación contractual? No. ¿Eso es porque no se toma en cuenta lo ético como una posible limitación contractual? No. Sino porque tanto que sea un interés social o un interés ético, lo central, lo determinante para justificar la modificación o la intervención en el contenido contractual es que ese interés responda precisamente a un parámetro de orden público. De nada sirve que haya un interés social si no responde a un interés público. De nada sirve que haya un interés ético si no responde a un interés público. El común denominador de estos tres intereses es precisamente el carácter público. Y eso es lo que ha pretendido hacer el grupo de trabajo, dejar de regular cada una de las especies para centrarnos en el factor común denominador que justificaría la posibilidad de que disposiciones celebradas luego, disposiciones normativas dadas luego de la celebración del contrato, puedan modificar los términos contractuales. Esto está en consonancia con el artículo 58 de la Constitución, que establece un régimen de economía social de mercado en el cual el Estado orienta el desarrollo y la práctica en áreas de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Como comprenderán ustedes, siempre está de por medio o siempre está detrás la noción de interés público. Concluyo, simplemente voy a hacer una mención rápida, ahora sí, por cuestión de tiempo, respecto de los supuestos especiales. Por ejemplo,
hay una propuesta para solucionar el conflicto que ahorita existe respecto del 8º pleno casatorio. El grupo de trabajo, no por unanimidad, hay que ser hidalgos en reconocerlo, de hecho en la exposición de motivos del anteproyecto se señala así, de forma mayoritaria dice el acto de disposición por uno de los cónyuges es un acto válido, pero ineficaz. El profesor Carlos Cárdenas Quirós dejó expresamente reserva de su voto porque él sí considera que estos actos de disposición son actos nulos. Dicho sea de paso, cuando se discutió esto en el grupo de trabajo, el profesor Cárdenas, que estuvo al momento de la redacción del artículo 1315 vigente, él dijo, cuando nosotros redactamos esto en el 84, a ninguno de los presentes les quedaba duda que la sanción derivada de ahí era la nulidad. Sabemos que la jurisprudencia ha enfrentado esto de distintos problemas, de distintas formas, tanto así que se ha convocado a un pleno. La solución que propone el grupo de trabajo es establecer esta regla de validez pero ineficaz. O por ejemplo el artículo 882. Hoy por hoy existe la regla según la cual no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar salvo que la ley lo permita. El grupo de trabajo lo que está haciendo es proponiendo la posibilidad de que sí se puede establecer esa prohibición de enajenar o gravar, pero hasta por un plazo máximo de 30 años. Con la posibilidad de renovación y con la posibilidad de y con la consecuencia de que si se establece un plazo mayor, ese plazo mayor debe ser reducido al máximo legal establecido. ¿Por qué 30? Porque esto ya implicaría un poco la revisión de las reglas de derecho de los reales. Han habido cambios en la propuesta del anteproyecto y hay una línea que explica por qué en este caso se han puesto 30 años. Claro. La ley puede establecer un plazo distinto. Piensen ustedes en las transferencias de acciones, por ejemplo, de la Ley General de Sociedades. Ese plazo se mantiene, ese plazo no está sujeto a esto. Y por último, una tercera modificación que se da en el artículo 1098 respecto a los requisitos de validez de la hipoteca. Hoy por hoy hay cierta confusión aún respecto a si la escritura pública es un requisito de validez o no de la hipoteca, si puedo establecer un proceso de otorgamiento de escritura pública para los contratos de hipoteca celebrados por documento privado, ¿correcto? Si la inscripción es o no un requisito de validez. El grupo de trabajo, creo yo que con criterio, ha precisado este punto que es hoy por hoy confuso. Y ha dicho, miren por ejemplo el numeral 4, es requisito de validez que conste por escrito, bajo sanción de nulidad, por escrito, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que si está por escrito, cumplí con la formalidad, pero no tengo la escritura pública, sí puedo irme a un proceso de otorgamiento de escritura pública para obtener la hipoteca, para formalizar, el contrato de hipoteca. Y si lo que yo quiero es el derecho real de hipoteca, que es la consecuencia de la celebración del contrato, para eso sí necesito, ¿qué cosa? La inscripción. Si tengo el documento por escrito, puedo formalizar mediante el otorgamiento de escritura pública. ¿Tengo el derecho a hipoteca? Todavía no. ¿Cuándo voy a tener el derecho a hipoteca? Cuando lo inscriba realmente. Si tengo la escritura pública y no inscribo, tengo el derecho a tener la hipoteca, pero aún no la tengo. Está sometido a la inscripción. Esto, hoy por hoy, ciertamente, dada la redacción actual de la norma, genera una serie de dudas en su aplicación práctica. Lo que he querido realizar en estos breves minutos es tratar de que ustedes, tratar de transmitirle a ustedes la lógica que ha manejado el grupo de trabajo de cara a la regulación de los límites a la autonomía contractual al momento de la celebración y los límites de la autonomía contractual luego de la celebración y algunos supuestos específicos que se han dado. El anteproyecto se ha publicado, lo han dicho todos los integrantes de esta mesa, con una finalidad, con la finalidad de que se discuta. Este anteproyecto se ha publicado no para que quede escrito en piedra y que todas las propuestas que estén aquí se consideran como insuperables. No. La finalidad de este tipo de foros, la finalidad de este tipo de encuentros es poder establecer un diálogo en la comunidad jurídica y puedan proponer mejoras que no están consideradas aquí o proponer mejoras respecto de las que están consideradas aquí. Y sobre todo, y por eso me he tomado un poco el tiempo de mostrarles cuál ha sido la versión anterior y cuál es la versión de la propuesta, porque lamentablemente se están presentando críticas sin prestar atención a la lógica interna del anteproyecto.
En algunas partes se podrá cuestionar su lógica interna, pero en otras partes sí existe una armonización a la cual se tiene que prestar atención y no se puede realizar una crítica que se limite solamente a comparar la norma vigente con la norma propuesta, porque esa sería una crítica descontextualizada si es que no se conoce, si es que no se ha revisado todo el anteproyecto de forma conjunta. Culmino reiterando mi agradecimiento a los organizadores, invitándolos a ustedes a que realicen una revisión del anteproyecto y sobre todo agradeciéndoles por su paciencia. Muchas gracias.